Pablo, sisplau, si vols anar pujant per presentar Dismantle. Muy buenas tardes a todos. Me vais a permitir que empiece la presentación haciéndoos un pequeño interrogatorio. ¿Alguno de los que está aquí sigue de manera consistente, hombres, por el momento, una rutina de skincare? ¿Nadie? Vale, 1, 2, tengo 3 o 4 por ahí, vale, un par de manos tímidas, tenemos que venir más a Girona. La segunda pregunta que os quiero hacer es, ¿de los que vuestra pareja es un hombre? ¿A cuántos os gustaría que tuviera una rutina de skincare? Vale, ahora veo un par de manos. ¿Vale? Aquí hay un gap de oferta y demanda. Aquí es donde nace Dismantle, ¿de acuerdo? ¿Qué es Dismantle? Dismantle es la marca llamada a transformar la manera en la que el hombre se cuida. ¿Cómo queremos hacerlo? La idea es hacerlo a través de 3 pilares fundamentales. El primero de ellos es productos eficaces, que funcionan y de efecto prácticamente inmediato. Es decir, nosotros a la hora de formular únicamente utilizamos principios activos que tienen evidencia científica detrás, están respaldados por la ciencia, están publicados en revistas de alto impacto, con revisión por pares, de forma que tenemos la absoluta garantía de que todos y cada uno de los ingredientes que componen la fórmula de un producto Dismantle van a funcionar y que el hombre, cuando se los ponga, al cabo de una semana va a decir, y esto nos ha pasado, me dicen mis amigos que qué me he hecho o qué me ha pasado, que si me he echado novia o novio o que me he puesto en la cara, que brillo, ¿no? Esta es la idea. Para nosotros es fundamental que el usuario pierda esta idea de que, bueno, no sé si utilizar cosmética o no, porque no sé si funciona, no sé si sirve para algo. No, de verdad. Soy insomne. Desde que uso el Eye Stick de Dismantle, las ojeras han desaparecido y no es porque duerma más. Es toda la magia de los principios activos a través de los que formulamos. El segundo punto a través del que queremos construir Dismantle está en esto. Construir una comunidad de hombres. Una cosa que teníamos muy clara desde el momento en el que ideamos lo que queríamos que fuera Dismantle era que no queríamos ser únicamente una entidad transaccional. No nos queríamos relacionar con nuestro cliente en un ámbito en el que, hola, soy marca, vengo a venderte mi producto, por favor, compra. Queríamos crear un espacio de discusión. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que hablar, por ejemplo, de temas que estuvieran relacionados con el cuidado de los hombres, como puede ser también la salud mental masculina o la identidad masculina? ¿Qué es realmente ser un hombre? Y de ahí surge también lo que es el eslogan de Dismantle. Nosotros decimos que hacemos productos para hombres de verdad. Claro, aquí la gente nos levanta un poco una ceja porque dice, ¿a qué te refieres? Bueno, es que ese es el debate que queremos abrir. ¿Qué es realmente un hombre? ¿Un hombre se cuida? ¿Un hombre puede dedicar tiempo a cosas que no sean necesariamente producir? Todo esto es el tipo de preguntas que queremos abrir con nuestros clientes y es la forma en la que queremos crear esa comunidad. Al final, lo explicaba muy bien Gina antes, que creo que ya no está por aquí, cuando hablaba del branded content. Las marcas ya no se pueden relacionar únicamente a través de la venta de un producto. O sea, se tiene que crear un espacio de debate y un espacio de discusión, y en este caso un espacio seguro para los hombres, para que se sientan a gusto con el concepto de cuidarse y que a partir de ahí aparezca ese interés y aparezca esa educación en torno a lo que es el cuidado personal. Y el tercer punto en el que nos basamos y que para nosotros es fundamental es la excelencia operativa. Ahora entraré un poco al equipo que compone Dismantle y a quiénes somos los 3 fundadores de Dismantle, pero para daros un poco el titular, llevamos más de 10 años formulando productos ganadores para marcas como Coconut, Han, Holistic. Hemos escalado compañías como Exótica. Es decir, el equipo que ha fundado Dismantle no es únicamente un grupo de gente al que le gusta la cosmética, que es cierto, sino que además tenemos un playbook de haber ejecutado antes esto. Sabemos hacerlo y entendimos que había un espacio que era necesario llenar dentro de la cosmética masculina. Empiezo por Carlos Guevara, por ejemplo. Es una persona que lleva 10 años trabajando en growth, escalando en compañías como Coconut. Prácticamente entramos en Coconut a la vez, cuando era una compañía que facturaba menos de 2 millones de euros al año. Vivimos toda la progresión hasta lo que es hoy Coconut, que es una compañía que factura por encima de los 30 millones. Lorena Miró Heredia, que es la gran responsable de la magia que ocurre en el producto de Dismantle, lleva también aproximadamente una década formulando productos espectaculares para compañías que han crecido, pues lo decía antes, también Coconut, en Holistic. Es decir, todo lo que estamos diciendo que queremos hacer a través de Dismantle ya lo hemos hecho antes y esa es nuestra garantía al final.
Y un servidor que os habla, pues también he pasado por Coconut, entré, como decía, cuando era una compañía que facturaba menos de 2 millones de euros, como director financiero, pasé por todo el proceso de scale-up, fui director financiero en Holistic, donde también coincidí con Lorena. Todo esto no es por venir a contaros el currículum, es por venir a deciros, hay una forma de hacer las cosas y algo que ocurre una vez es una casualidad. Cuando el éxito se repite, se llama consistencia. Y eso es lo que nosotros traemos encima de la mesa como fundadores también. Un poco la prueba de esto es que en los apenas 6 meses que lleva Dismantle operando, a pesar de que estuvimos años trabajando las fórmulas, abrimos la tienda, fijaos, el 1 de octubre aproximadamente del 2024. En este periodo hemos transaccionado unos 14.000 euros y una cosa que hemos identificado es que aproximadamente del total de pedidos que recibimos cada mes, un 20% vienen de personas que ya nos han probado. Lo repito otra vez, un 20% de personas que ya nos han probado repite en una compañía que lleva 6 meses en el mercado. Y además lo interesante de todo esto es que ocurre de manera transcategoría. Nosotros tenemos 2 grandes categorías de producto, una de cuidado capilar, enfocada en el anticaída, y una de cuidado facial, cuya principal ventaja es que en una rutina de 3 minutos tú puedes tener todos los principios activos que tu piel va a necesitar durante el día. Pues la persona que viene y nos descubre por el champú, de pronto vuelve, pero no vuelve a comprar más champú, vuelve a comprar la crema. ¿Por qué? Porque se produce un enamoramiento de la marca, por lo que decía al principio, porque la marca funciona. Y cuando un producto funciona, realmente no tienes que decir mucho más. Entonces, ¿por qué estamos aquí hoy y por qué os estoy contando todo esto? Estamos en un proceso de levantar una ronda de financiación de 300.000 euros, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo de esta ronda? Hay 3 grandes ejes en torno a los que se vertebra el uso de los fondos. El primero de ellos es, muchos de los que están aquí son expertos en marketing, entonces no os voy a contar nada nuevo, pero una marca nativa digital, si algo necesita, es inversión justamente en eso, en marca. El mundo en el que todo se basaba en paid media ha terminado. Tenemos que ser muy buenos haciendo contenido orgánico. Estamos intentando serlos, pero queremos ser aún mejores. Branded content, como se mencionaba antes en la conferencia. Aparecer en prensa, hacer ruido, que la marca sea conocida y eso va a facilitar mucho la mejora de nuestro funnel de adquisición. El segundo elemento en el que queremos hacer la mayor parte de la inversión de la ronda tiene que ver con el producto. Hay todavía muchas oportunidades dentro del segmento de cuidado masculino y concretamente en marcas nativas digitales para continuar desarrollando categorías de producto. Está el mundo de barba, está el segmento de barberías. Tenemos muy claro que tenemos que ir a donde está nuestro cliente y eso pasa por crear productos excepcionales en todas las categorías que nuestro cliente, en este caso el hombre interesado en cuidarse, puede llegar a utilizar. Y ya por último, el último segmento, digamos, al que iría destinado la utilización de los fondos sería la internacionalización. Hemos abierto en nuestro mercado doméstico, que es Cataluña y España concretamente, pero como vocación de compañía tenemos una vocación global de nacimiento. Tanto Carlos como Lorena como yo hemos llevado compañías, más concretamente de cuidado personal, D2C, e-commerce, a Estados Unidos. Creemos que hay una oportunidad enorme allí y queremos aprovechar, apalancarnos en esa oportunidad. Una única localización, un mercado enorme, lo hemos hecho antes y creemos que se puede volver a hacer también con el segmento masculino. Finalmente, en unos minutos, pues esto es lo que ha sido Dismantle. Espero que lo hayáis disfrutado. Si me encontréis por el pasillo, probablemente os pueda descolgar un descuento del 20%, aunque mi responsable de growth me va a matar por ello. Muchísimas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta que tengáis estoy a vuestra disposición. Moltes gràcies, Pablo. No sé si hi ha preguntes, algú vol fer alguna pregunta, aprofitant que el tenim aquí. Sí? Aquí davant, un moment que ets baixant un micro. Bueno, perquè no sé si ho sentirà tothom. Nada, solo la pregunta era porque encuentro muy interesante el proyecto. Yo estoy utilizando la marca Mercadona, estoy empezando ahora. 4 cositas, mi madre me dice que no lo hago bien, por lo que puede ser interesante. La pregunta era, ¿la valoración de la empresa? ¿La duración? No, valoración. O sea, ¿pedís sí. ¿pedís 200 sí, o 300? 300 a 1,3 premano. Vale. Hola, ¿qué margen 1 te queda después de descuentos? Esto tiene mucho que ver con la excelencia operativa que comentaba antes. Además, tiene gracia que quien lo haya preguntado es la persona responsable de ella. Trabajamos con un margen de fabricación por encima del 80% después de descuentos.
lo cual nos deja muchísimo espacio pues, para continuar invirtiendo en marca, para seguir desarrollando el funnel de adquisición y demás. Alguna pregunta més? Sí? Sí, perdó. Volia saber una miqueta quina és la velocitat amb la qual voleu entrar en aquests mercats. O sigui, has parlat de França, em sembla Itàlia, UK, Estats Units. ¿En quant de temps? Para nosotros el primer objetivo de apertura sería, como comentaba, Estados Unidos. Creemos que en cuestión, y aquí miro a Lorena que es nuestra responsable de operaciones, pero en 6 meses me dicen que podríamos estar ya vendiendo allí. Més preguntes, em sembla? Sí, aquí davant. Buenas tardes. Bueno. Una pregunta. En estos 6 meses que lleváis de operación, que habéis facturado 14.000 euros, ¿habéis hecho alguna acción importante a nivel de marketing o no? O porque, no sé, si queréis ya saltar a Estados Unidos, ¿no sería mejor consolidarse aquí en España primero? Bueno, son cosas que no son necesariamente incompatibles. Es decir, al final aquí el enfoque es dónde va a estar mejor invertido marginalmente cada euro que yo invierta. Como decía, al final la vocación es global y yo no voy a estar vinculado a tener una empresa constituida en España para invertir en aquellos mercados donde pueda el proyecto vaya a crecer con mayores probabilidades de éxito. Si eso es España, seguiremos desarrollando en España, pero si los test nos muestran que en Estados Unidos hay una oportunidad de mercado y es rentable y es sostenible, evidentemente, ¿por qué no intentar atacarla? Es algo que vimos en el pasado con compañías como Coconut, eran compañías que en ese momento eran muy pequeñas para la transaccionalidad que tenían y el share de mercado que tenían en España y, sin embargo, se vio que la inversión en Estados Unidos en ese momento tenía mucho sentido por lo rentable que resultaba con respecto al mercado español e incluso el europeo. Hola, la pregunta mía es acerca del equipo y la protección del producto. Has mostrado que sois 3 emprendedores que estáis al frente de la empresa. ¿Estáis en dedicación exclusiva en este proyecto? 2 de nosotros estamos en dedicación exclusiva y Carlos y yo estamos en dedicación exclusiva y Lorena está a tiempo parcial. Perfecto. ¿Y los principios activos de vuestro producto los habéis registrado de alguna forma o tenéis? Sí, somos los propietarios de las fórmulas y además tenemos contratos con nuestros laboratorios por los cuales no pueden... Bueno, aquí doy un poco de contexto. En un producto cosmético el 75% es agua, ¿vale? Y lo que marca la diferencia entre una marca y otra es ese otro 25%. De ese 25%, ninguno de los laboratorios con los que trabajamos puede desarrollar una fórmula que sea idéntica en un 80% a la fórmula que han desarrollado con nosotros. Con lo cual, además de la propiedad, tenemos protección para que no llegue alguien con el mismo proveedor y replique las fórmulas. Muy bien, gracias. Sí, hola. Quería preguntar a métricas, si tienes algunas de coste de adquisición, LTV, etc. Sí. Mira, actualmente estamos en un CAC en torno a los 60 euros, el que aparecía en la presentación en algún momento era algo más bajo porque es de hace un par de semanas. Este mes terminamos en 60 euros. El objetivo es estar en abril en unos 50 y para verano recuperar el CAC en la primera adquisición. Nuestro AOV es de unos 30 euros aproximadamente. Porque aunque nuestro PVP, digamos, de producto es más bajo, sí que puseamos mucho lo que es la compra de tratamientos y el enfoque en la vandalización y en los packs. Entonces, trabajamos con AOV de 30 euros, que es donde nos gustaría acabar en términos de CAC y que toda la retención vaya finalmente pues, a impulsar nuestro EBITDA. El LTV lo vamos a empezar a seguir a partir del mes que viene, porque evidentemente por tamaño de las cohortes hasta ahora no tenía sentido realmente sacar un LTV a 3 meses, porque la primera cohorte que cumpliría 3 meses sería octubre, noviembre, diciembre, la de enero, esa sería a partir de enero, y eran cohortes relativamente pequeñas. Entonces, ahora ya tenemos una base de datos lo suficientemente grande como para que el LTV sea significativo. Cada cliente, más o menos, de promedio, ¿qué se gasta?
En la primera compra, ¿eh? En la primera compra, lo que te decía, el AV de primera compra suele ser un pelín más alto, debe estar entre los 30 y los 32 euros. El de segunda compra y posteriores suele bajar a los 25 aproximadamente de media. Entiendo que es una compra recurrente, ¿no? Sí, depende del producto. Hay productos que duran menos, por ejemplo, el champú, al final es, por ejemplo, de utilización diaria. Luego hay productos como el Ice Stick, que se aplica muy poca cantidad, que tienen una duración de unos 2 meses aproximadamente. Por eso el modelo de suscripción que tenemos permite al usuario, en función del producto que compre, decidir con cuánta recurrencia quiere volver a recibirlo. 5 minuts, però tenim una pregunta allà darrere i acabarem. Hola, buenas. Quería preguntarte, ¿conocéis Manscaped? ¿Os suena Manscaped? Sí. ¿Habéis pensado en hacer, por ejemplo, como ellos? Porque me ha parecido muy similar la propuesta. ¿Habéis pensado en realizar, por ejemplo, como lo que hacen mucho ellos, que a mí me sale mucho, colaboraciones con algún tipo de influencer o algún tipo de marketing de este palo? Sí, esa idea. Antes, cuando hablaba de inversión y construcción en marca, esto va un poco incluido. O sea, al final, lo decía antes, viniendo de Holistic, tenemos como muy integrado en el playbook la necesidad de crear una red de prescriptores y de influencia que sea relevante. O sea, es como crecen las marcas hoy en día realmente. Entonces, sí, evidentemente, hasta ahora lo hemos estado trabajando con recursos relativamente limitados, porque lo hacemos todo a través de seeding para intentar ser lo más eficientes posible, pero sí, la idea es intentar construir un poco esa red, no solamente en la parte de lifestyle, que es algo que Manscaped hace muy bien, sino también desde el punto de vista científico, es decir, por ejemplo, tricólogos para la parte capilar, dermatólogos para la parte del skincare y demás, de forma que podemos un poco aunar esas dos patas de ciencia y lifestyle a través de nuestra red de influencias. Esa sería un poco la idea. Y yo te voy a hacer una sola pregunta, Pablo, porque no sé si lo has explicado. ¿Desde cuándo estáis constituidos como sociedad? Esto porque interesa a muchos inversores por el tema de la deducción fiscal. Correcto. La sociedad la constituimos en agosto del 2022. Entonces, entre el 2022 y el 2024 estuvimos trabajando en el desarrollo de les fórmules i de la marca. Perfecte. Escolta'm, si no hi ha més preguntes, moltíssimes gràcies, Pablo. Gràcies.